Bueno, hermanito, entonces vamos a abrir en Primera de Corintios, ¿sí? Vamos a Primera de Corintios. Vamos a hacer un pequeño devocional buscando como siempre, porque esto es algo que tenemos que buscar. Creo que todos cristianos, cuando abrimos la Biblia o cuando venimos a una reunión, ¿viste? No tiene que ser todas las reuniones, tiene que ser así. Tenemos que venir con ese anhelo, con el hambre de que algo nuevo, algo diferente Dios me va a dar a mi vida en cuanto al mensaje. Ya el solo hecho de que nosotros estemos cantando himnos, alabando a Dios, adorando al Señor, ya es una bendición para el Espíritu. ¿Acaso no dice que tenemos que cantar himnos cuando estemos alegres, cuando estemos tristes? Así que es un lindo momento para alabar al Señor. Y la palabra de Dios, la enseñanza, sea un devocional, sea un mensaje, sea un estudio bíblico, siempre tenemos que buscar en nosotros que ahí está la palabra para mi vida. Algo Dios quiere decir para mí. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero compartir un poquito en 1 Corintios y el capítulo 3 y los versículos 1 al 7, ¿no? Como ustedes ya saben, mis hermanos, la iglesia de los Corintios es una iglesia que tiene o tenía muchísimo problema en cuanto a las cosas doctrinales, eclesiásticas, administrativas, e incluso estaban ya hasta desconociendo la autoridad del apóstol Pablo. Había mucha preferencia, ¿no? Que vamos a ver todo esto en un momentito ahora. Pero ¿qué es lo que causa todo eso? Porque esto que nosotros leemos acá sucedió hace un poquito menos de 2000 años atrás. Pero en la actualidad también vemos lo mismo en muchas congregaciones, ¿no? No estoy hablando exclusivamente de esta, pero en mi caso yo conozco muchas congregaciones, muchos hermanos de otras partes, y generalmente se repite ese patrón. O sea, hay algo que está sucediendo dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso, bueno, muchas veces, por supuesto que está motivado por lo que es el enemigo, pero la carne juega un papel muy importante a la hora de aquellos hermanos que comienzan a ver lo que es la doctrina o comienzan a ver la iglesia de otra manera, como que ya no me gusta tal cosa. Es la carnalidad, solamente la carnalidad. Pero ¿qué provoca eso? ¿Qué es lo que provoca? ¿Cómo es que se llega a ese estado de decir yo ya no quiero estar más en la iglesia porque me sacaron la lengua o porque no me gusta cómo me miraron o no me gustó el mensaje que dieron en el púlpito? Me voy a otra parte. Pero resulta que va a otra congregación y sucede lo mismo. Pueden estar un tiempo bien, cantan bonito quizás, tienen un mejor escenario, lo que sea, son más lujosos las sillas, lo que sea, pero algo pasó y ya no les gustó y se fue a otra congregación. Y así va de congregación en congregación y nunca encuentra, como quien diría, la iglesia perfecta para él. Entonces es evidente que hay un problema, no en las congregaciones, que lógicamente existen los problemas, pero esta persona, este hermano, porque es un hermano en Cristo, lamentablemente es una persona que está no en el espíritu, sino de manera carnal. Y esto es lo que sucedía en la iglesia de los Corintios, ¿sí? Título de este devocional entonces va a ser espirituales o carnales, así, con signo de pregunta, ¿no? Leamos un poquito entonces, 1 Corintios 3, 1 al 7, que dice, así que leamos un versículo cada uno, ¿puede ser? Así damos vuelta, empiezo yo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, ahí nosotros, hermanos, estamos viendo lo que hicimos, una pequeña introducción. La carta, por lo menos en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está hablando a cristianos, no está hablando a personas que no son creyentes, sino a cristianos que se están comportando de una manera carnal, ¿no? Y ahí vemos nosotros detalladamente cuáles son esos pecados o esa conducta que está teniendo, ¿no? Hermanos queridos, cuando nos alejamos de la Biblia, de Dios, de la congregación, de seguro que los cristianos se van a comenzar a volver hijos de Dios, ¿sí? Porque no es que pierden la salvación, son hijos de Dios, pero son hijos de Dios carnales, ¿entiendes? Inmaduro es otra característica también de los hermanos, cristianos carnales, inmaduros, y por supuesto que no tienen un carácter de un hijo de Dios, ¿no? Es un carácter inmaduro el que ellos poseen, ¿sí? Gálatas 3.1, quise decir, 1 Corintios 3.1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ustedes observan cuál es la primera condición, ¿no? Una persona que es un cristiano carnal, es un cristiano que es un niño. El crecimiento natural que tiene un niño cuando es bebé, lógicamente, es la de tomar el pecho de la madre, ¿no? Es un lactante. Luego, por supuesto, comienza a crecer y hay que darle alimento más sólido, ¿sí? ¿Cuál es otra característica también que tienen los bebés? Bueno, los bebés, al depender completamente de la madre, del padre o del tutor, ¿no es cierto?, necesita, por ejemplo, que le cambien los pañales. ¿Y por qué no puede? Porque justamente es un bebé. Lo mismo sucede dentro de las congregaciones, cuando hay hermanitos que son como bebés y se manejan sus macanitas, ¿no? Por ahí. Y nosotros, lo que nos consideramos más maduros, ¿qué tenemos que hacer? Justamente cambiarle la macanita que se hizo, tratar de ayudarlo a él. Eso es el amor que habla entre los cristianos. Pero lamentablemente, yo no sé por qué será, ¿no? Pero existe a veces que la conducta no es la de un cristiano. Por ahí vemos nosotros a hermanos que cometen errores dentro de la congregación, puede ser pecado, puede ser cualquier cosa, o se esté quejando constantemente de algo, y nosotros nos damos cuenta que es una persona que no ha crecido todavía espiritualmente. Y sabemos nosotros que es incluso un recién nacido en Cristo Jesús. Hay que tolerarle muchas cosas, hay que soportarle muchas cosas. Acá tenemos nosotros en la congregación hermanos que, bueno, recién están caminando por este camino, ¿no? Y a veces uno los escucha, por ejemplo, a ellos decir, bueno, no, que Dios me habló, que Dios me dijo, y no vamos a ir de lleno a querer voltearle esa idea, porque, bueno, es manera de ver por el momento el cristianismo, la doctrina. Ya el Señor a su tiempo le irá a hacer madurar y se dará cuenta que eso no era lo correcto. Como creo yo que algunos, como en mi caso, que venimos de otras congregaciones, no ha pasado. Con el tiempo hemos comenzado a crecer, a madurar y a darnos cuenta que había doctrinas que practicábamos que no eran correctas. Gracias al Señor que hubo cristianos maduros que supieron corregirme, en ese caso el camino, de la misma manera que nosotros tenemos que hacer para corregir a aquellos cristianitos que están recién caminando el camino del Señor. Pero también hay algo, lamentablemente, que es una deformidad, ¿no? Es algo ya que no se puede tolerar. Y es justamente a un creyente ya con muchos años de cristiano, pero que no ha crecido espiritualmente. Y lo podemos ver en su conducta, en su actitud muchas veces, en que aún no ha dado ni siquiera el paso
de comentar a su familiar o a su vecino, a su compañero de trabajo, de que es un hijo de Dios. Eso es muy, muy peligroso. Yo podría decir que están caminando sobre el filo de una navaja. Están como que se caen para acá y se caen para allá. Acá lo dice fluctuante. Vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Incluso se podría llegar a pensar, ¿no? Sacar conjeturas, que está mal, pero a veces como seres humanos sacamos conjeturas y decimos, ¿será que es cristiano? ¿Será que es creyente? ¿Será que es salvo? Pues no puede ser, cómo se comporta todavía, cómo se está quejando. He oído, hermano, quejarse, no, yo haría otra cosa en la iglesia, no haría de esta manera, yo lo haría de otra manera. Pero bueno, si vos tenés esa intención de hacerlo, hacelo. Una vez me reclamaron algo así justamente, y me decía, yo lo escuché porque sabía que era un cristiano justamente inmaduro en la fe, pero bueno, él tenía esa manera de expresarse y decía, no, que esto hay que hacer así, así, así. Bueno, mira hermano, esto es sencillo. En la cancha, te doy un ejemplo, en la cancha de fútbol hay 22 jugadores que están peleando y ambos quieren ganar un partido. Y alrededor están todos los hinchas y cada uno tiene su opinión diferente. Pero los que están jugando son ellos. Sería bueno que bajen a la cancha y jueguen en la cancha. O sea, lo que quiero decir, si vos opinas de esta manera, venga a trabajar la obra. Venga a trabajar la obra. Para ver si realmente se puede hacer como vos querés hacerlo. Pero hay que comprender, como digo, porque son niños espirituales. Pero cuando ya tienen 10 años, 5, 10 años, 15, siguen con esa actitud, uno lo ve que no han crecido espiritualmente, uno ve que no toleran muchas veces un mensaje confrontativo desde el púlpito. No, porque ellos consideran que eso no es correcto. Esos ya no son niños espirituales. Lamentablemente ahí comenzamos a ver lo que es un cristiano carnal. Hijo de Dios, sí, pero carnal. Con un carácter totalmente diferente a lo que es un cristiano, ¿no? Versículo 2 dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensiones, no sois carnales, andáis y andáis como hombres. Bueno, acá nosotros vemos lo que decíamos recién, ¿no? La leche, el ABC de lo que es el Evangelio, lo que todo primer cristiano debe saber, muy importante, la salvación de su alma, la salvación de su alma. Pero a nosotros no solamente nos manda a que lleguemos a la salvación, la obra salvífica lo hace entonces en Jesucristo, en la cruz. Nosotros creemos en ese sacrificio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él nos regenera, nos da la vida eterna, nos da la salvación, nos sella, pero no termina ahí todo. El cristiano, porque ahí ya es sí la obra del creyente, la obra del Señor, todo lo que la obra salvífica ya fue hecho, ahora corresponde al creyente hacer lo que es la obra de comenzar a crecer. Es su responsabilidad, es su responsabilidad. No pierdan acá, pero vayan un ratito, creo que es segunda de Pedro, por ahí decían, a ver, vamos a segunda de Pedro, el capítulo 3. Sí, acá. Y el versículo 18, si alguien lo encontró, que lo lea, por favor, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí está. Ustedes observen algo muy interesante, ¿no? Yo justamente hoy, como estoy chequeando esta nueva traducción de Biblia que me encanta, para hacer propaganda, fui a buscar qué significa la palabra imperativo. ¿Sí? Porque claro, a veces yo lo sabía, pero a veces, bueno, se me olvida y digo, bueno, voy a volver a recordar qué significa la palabra imperativo. Bueno, la palabra imperativo es un mandato, ¿sí? Es un mandamiento, es un mandato directamente de Dios. Es una manera de expresar solicitud, es una manera de decir un ruego y un deseo.
¿Por qué hago esta aportación? Porque nosotros acá vemos en el 18, 2 de Pedro 3:18, la primera frase es ¿cuál? Más crecer. O sea, es un mandamiento imperativo. Pero a la misma vez, que es de ser un mandamiento como, bueno, decía, que es soberano, como el Señor nos obliga. No, el Señor no nos obliga. Es un mandamiento que da el Señor, y como no tenemos este libre albedrío, decidimos obedecer o no obedecer. Pero a la misma vez que es un mandamiento, también es un ruego que hace el Señor, el Espíritu Santo en este caso, ¿no? Más crecer en la gracia. Es como decir, os ruego que crezcan en la gracia. También es una solicitud y un deseo, que dice acá, es como decir, más les solicito, más yo les ruego, les deseo que ustedes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es donde lamentablemente muchos hermanitos no llegan a ese crecimiento. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que por ahí puede pasar en la vida personal del creyente, ¿no? Generalmente, o sea, más o menos como para tener una idea, los varones puede pasar el tema del trabajo, porque muchas veces nos lleva muchas horas tener que estar trabajando en la parte secular para poder sobrevivir, para poder mantener nuestra familia, que es algo lógico que tiene que suceder. Pero a veces no logramos nosotros equilibrar la balanza, como quien diría, y tratar de dar ese tiempo con excelencia para el Señor. E incluso, como ya comenzamos nosotros a alejarnos de lo que es la palabra de Dios, ya comenzamos, por supuesto, a tornarnos cristianos carnales. Y damos más importancia, más preeminencia a las cosas seculares. No estoy hablando de cosas malas, ¿no? Ustedes saben, hermanos queridos, qué triste, y yo creo que capaz que ustedes han escuchado muchas veces, a hermanos decir, yo el domingo es el único día que tengo para descansar. Qué feo, ¿no? Y ahí vos te das cuenta justamente el crecimiento. Es triste, claro que sí. Te das cuenta el nivel de crecimiento espiritual. Porque él dice, y sin vergüenza es el único día que tengo para descansar y yo me quedo todo el día en la cama. Parece algo legítimo, algo ganado delante de la gente del mundo, sí, pero para Dios no. Para Dios no. Por ese motivo es que no se comienza a crecer. Y una vez que pasa un año, la persona es un congregante, es un hijo de Dios, puede venir a colaborar, contribuir económicamente, de tanto en tanto ayudar con las cosas de la iglesia, pero no se compromete más. Lamentablemente ese hermanito va a quedar, una palabra que suena medio feo, pero creo que es una realidad espiritual, ¿no? Queda no como un niño espiritual, sino como un enano espiritual. Una personita que lamentablemente no se ha podido desarrollar físicamente, correctamente y naturalmente. Lo mismo le sucede a estos cristianos. Y por ese motivo que comienzan a haber fallas en la iglesia, fallan los hermanos, en el pastor, en el que predica, en la música. Ya empiezan quizás, como están ocupados de cosas, a los chines, o directamente son apáticos. Son cristianos que son carnales, ¿no? Entonces, hermanito querido, tenemos que saber que es un mandamiento imperativo, es un ruego, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que hay que crecer en esa gracia y hay que crecer también en lo que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo entonces a 1 Corintios 3, vemos nosotros que el alimento que el apóstol Pablo estaba dando aquí a los corintios no era un alimento sólido, sino que era una leche, un alimento que se le da únicamente a los bebés. Y él dice el por qué en el versículo 3. Porque todavía sois carnales. Todavía sois carnales. Pues habiendo, y este es el motivo por qué esta iglesia, y sucede lamentablemente en muchas partes, ¿cuál es el motivo de que ellos son carnales? Bueno, aquí lo dice.
Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos y contiendas y disensiones. 3 cosas, ¿no? 3 cosas. Celos, contiendas y disensiones. Mire, hermano querido, cualquiera de nosotros, por más que sea espiritual y conozca, pero mucho de la Biblia, no estamos exentos de en algún momento ser celosos. Pero no estoy hablando de un celo santo, ¿no? Porque ustedes saben diferenciar lo que es el celo santo, cuando uno, por ejemplo, como el caso que muchas veces cuando vamos a evangelizar, vemos nosotros a los de pares de sufrir y haciendo imposición de mano en el hospital San Bernardo con la tristeza. Entra un celo santo, por supuesto que sí. Y ahí también predicamos y denunciamos la herejía, ¿no? Bueno, ese es un celo santo que es válido. Ese demuestra el carácter de un cristiano espiritual que ama al Señor, ¿sí? El mundo lo va a ver como algo, son muy peleadores, pero no es así. Pero está el otro celo, que Santiago dice, por ejemplo, que los celos son demoníacos, son satánicos, porque son terrenales. ¿Entienden? Un celo que es celestial, que es el que dije hace rato, y está el celo que es terrenal. Y ese celo que es terrenal es justamente que lamentablemente nosotros, porque estamos en la tierra y estamos todavía en este cuerpo de muerte, como lo llama el apóstol, podemos llegar a sentir. Es más, yo creo que lo hemos experimentado, más de uno, más de una vez. Por supuesto que el Señor ya nos perdonó, ya nos limpió ese pecado. Nos dimos cuenta a tiempo, ¿no? Nos dimos cuenta a tiempo. Pero, ¿por qué? Porque hay cristianos que están espiritualmente crecidos, caen en el pecado de celo, caen en el pecado de contienda, ¿sí? De disensión incluso también pueden caer, pero se arrepienten, piden perdón a Dios, continúan trabajando y sirviendo a la obra del Señor. Eso es un cristiano espiritual. Un cristiano carnal no, lamentablemente no. Va a tener celos, va a causar contienda, va a haber incluso disensión dentro de lo que es la congregación y se va a ir ofendido de la iglesia. No contento con eso, va a diseminar por todas las iglesias posibles lo malo que es el pastor y lo frío que son los hermanos en la iglesia. Eso sí es triste y eso es lamentable. Y es un hijo de Dios, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sea un hijo de Dios. Sí podemos decir será, no será, pero lo dejamos en el Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que está viendo en esta congregación de los Corintios. Podríamos estar diciendo, estamos leyendo un informe actual de la iglesia de Cristo en el mundo, ¿no? En general. La pregunta retórica que hace en el versículo 3 el apóstol Pablo es, ¿no sois carnales y andáis como, ¿qué dice? Como hombres. Es como hombres natural, es lo que le estábamos diciendo recién. Estos cristianos no sabemos si son o no son, porque se están comportando como hombres. Se están comportando como hombres. ¿Cómo mundamos? Hay disciplina de todo esto también, ojo, el Señor, ese para otro tema, pero el Señor hace disciplina. Bueno, acá en el capítulo 5 de 1 Corintios, vemos nosotros una dura disciplina, ¿no? De parte de Dios, justamente por aquellos que estaban en un pecado bochornoso para la iglesia, un pecado inmoral, y que era público incluso hasta por los mundanos. Así que ahí sí hubo una dura disciplina de parte del apóstol, que ustedes ya saben, pero nosotros sigamos con esto porque queremos ver qué más pasaba en esta iglesia, ¿no? El versículo 4 dice, por cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo y otro yo de Apolo, no soy carnales. Ahí está, otro motivo más, otro problema, ¿no? Que está sucediendo y actualmente también. Ustedes pueden observar muchas veces, no solamente acá, en todas partes sucede eso, que hay preferencia. A mí me gusta cómo predica aquel, a mí me gusta cómo trabaja aquel, y se forman como partidismo, ¿no? Como partidismo. Eso es muy feo. Eso no tenemos que permitir. Si nosotros nos consideramos cristianos maduros y vemos una actitud similar, no duden, hermanos, en el colegio. ¿Saben por qué? Porque de esa manera entra el pecado a la iglesia. ¿Me explico? Entra el pecado a la iglesia.
y puede contaminar todo. Y ha habido casos, lamentablemente, donde se ha visto que dicen, no, yo soy de tal persona, como están diciendo acá, y ya está. Y no quieren saber más nada de oír a otros hijos de Dios que pueden tener también sabiduría de parte de Dios. No, quedan ahí y pegados ahí. Eso también es muy peligroso, tanto para el líder de la congregación o los líderes de la congregación, como para el cristianito carnal que está haciendo partidismo. Porque queda sujeto únicamente a la palabra de ese hombre. Puede ser un buen pastor, puede ser un buen líder, claro que sí, muy bíblico. Pero la persona está poniendo los ojos en el hombre y no en Cristo. Todos somos siervos de Dios, todos somos hermanos en Cristo. Algunos tienen unos dones, unos talentos diferentes que Dios ha dado para eso. Él mismo es quien se ocupó de establecer pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, etcétera, en la congregación. ¿Para qué? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento, no para que estemos admirando a esa persona. Eso también se convierte en una especie de pastolatría. Cuando digo pastolatría, no me refiero únicamente al pastor, no, es una idolatría al hombre, al líder, a los líderes que están al servicio del Señor. Bueno, eso también está sucediendo acá. Eso es algo que nosotros mismos tenemos que ver si pasa eso. No, mi hermano, mirá, el hermano tal, ellos son siervos del Señor y son hermanos en Cristo y están al servicio del Señor nada más. ¿Entienden lo que digo? Sí, doble honra, todo lo que quieran, pero no idolatría. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? Ahí está otra pregunta retórica, ¿no? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo, sino ministro, por lo cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. Ahí está, son ministros, solamente que el Señor le ha dado a ustedes. ¿Se acuerdan en el desierto, cuando, Dios mandó un juicio, un castigo para el pueblo de Israel, ¿no? Eran serpientes, dice que picaban y estaban matando a la congregación. Se levantó una serpiente de bronce, y entonces todo aquel que miraba la serpiente de bronce lograba salvarse del veneno de la serpiente. Por supuesto sabemos que es representación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Algo que Dios había ordenado, algo que Dios dijo, hagan esto, que esto a ustedes le va a salvar, y además tipifica a nuestro Señor Jesucristo, enseñándole al pueblo que había que mirar a un Salvador que iba a ser levantado, que era nuestro Señor Jesucristo. Pasaron un tiempo, ¿qué hizo el pueblo? Eso que era algo bueno, que Dios había provisto para ese pueblo, lo convirtió en idolatría. Dios también ha provisto en las congregaciones un pastor, un maestro, un evangelista, un diácono, una hermana de escuela bíblica. Todo eso ¿para qué? Para la bendición de la iglesia. Y lamentablemente, hermanitos, no crecer en el Señor, comienzan a querer arruinar eso que es el don que da Dios para la iglesia y a verlo como idolatría. Por eso yo digo, cuando suceda algo así, nosotros lo hablamos con amor, con ternura, le decimos, hermano, eso no se hace, porque podemos caer en lo que es la idolatría, ¿no? El apóstol Pablo es claro cuando está diciendo acá, ellos solamente son ministros de Dios. Ellos son acá obreros que han levantado el Señor para su edificación. Versículo 6 dice, yo planté. Ahí ustedes vean acá cómo ellos trabajan de manera organizada. El apóstol Pablo dice, yo planté, ese fue mi trabajo. Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. De manera que la gloria entonces ¿de quién es? De Dios. ¿Y qué sucede si estos hermanitos carnales solamente miran al hombre? ¿A quién están dando la gloria? Al hombre. Entonces es un pecado grave para Dios que no tiene que haber en la iglesia de Cristo. Bueno, vamos terminando entonces con el versículo 7 que dice,
Así que ni el que planta es salvo, ahí está más claro, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Y ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo 3, la verdad que el apóstol Pablo da mucha enseñanza. Podemos leer otros versículos también que hay por ahí que hablan justamente de los niños espirituales, ¿no? En Gálatas también, por ejemplo, hace mención justamente, cuando éramos niños, dice, ustedes estaban sujetos a, bueno, otras tantas cosas, en este caso la ley, pero bueno, tenemos que procurar, porque nosotros mismos podemos retroceder sin querer en el crecimiento del Señor, o estancarnos y caer en lo que hemos leído recién, celos, contienda, disensión. Ahora ya sabemos nosotros qué es lo que sucede muchas veces dentro del corazón, ¿no? De estos hermanitos que están carnales. Oremos, creo que es un buen motivo para orar por muchos de nuestros hermanitos que ya no están con nosotros. No están con nosotros por este motivo que estamos hablando. Porque ellos han visto algo, han oído algo, me han dicho algo, ya no voy más a la iglesia. Son carnales, son cristianos, pero son carnales. Oremos para que realmente ellos estén quizás en un lugar más agradable según lo que ellos crean, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra.